Señor, si tú cuidas de las aves, Dios mío, claro que tienes cuidado de nosotros. Oh, Padre bueno, Padre bueno. Por eso decía ese hombre que su hijo estaba endemoniado. Él decía, si tú quieres puedes sanarlo. Y él decía, yo quiero, ¿cómo que no? Porque al que cree todo le es posible. Y el hombre dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Señor, y a veces nosotros creemos, sí, lo hizo en esta persona o esta persona, pero no lo va a hacer conmigo. Pero no me va a pasar a mí. No, eso es algo que yo vi en la televisión, eso es algo que le pasó a fulano, a mengano. Pero quizás no pase conmigo. Pero su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Tiene pensamientos de bien para darnos esperanza. Aleluya. Y cuando este padre dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Jesús sanó a su hijo, lo liberó en ese momento. Y él dijo, si quiero, dijo Jesús. Y Jesús quiere, Señor. Él quiere, Señor. Tiene pensamientos de bien. Tiene pensamientos de bien. Tiene propósito de bien. Señor, que no desmayemos. No desmayemos, Señor, porque aunque la visión tardare, Señor, se cumplirá. No desmayemos, Padre de la gloria, porque dice tu palabra, hubiera desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios. Y cada día, Señor, cada día permanece fiel. Cada día veo tu bondad, Padre de la gloria. Cada día, Señor, cada día cuando abro los ojos, cuando enciendo la regadera y hay agua, Señor, cuando tengo zapatos para poner mi ropa para vestirme, Señor, vemos tu bondad, Padre. Pero a veces estamos tan acostumbrados a tener techo, a tener electricidad, a tener agua, Señor, que no nos damos cuenta, Padre, que no nos damos cuenta que es tu bondad, que es tu misericordia, que es tu amor. Cuando hay tanta necesidad, Padre de la gloria. Y a veces decimos, tuvimos un mal día, pero tenemos vestidos, tenemos zapatos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque todas esas son bendiciones. Todas esas son bendiciones. Que tenemos salud, que tenemos familia. Todas esas son bendiciones. Porque tú mismo dijiste, las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Gracias, Señor. Porque nuestro corazón ahora puede ser tu hogar, Padre Santo. Porque ahora nuestro cuerpo es tu templo, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Porque no podemos hacer más, Señor, porque no podemos pagarte nada. Nada podemos pagarte. Si tú hiciste todas las cosas, solamente podemos darte adoración. Nuestra vida completa, Señor. Y aún así no pagamos nada, porque el Señor nos recompensa siempre en este tiempo y en el que sigue, Señor. Gracias por esa bondad. Porque incluso antes de irte dijiste que tendríamos aflicción, pero confía, porque yo vencí al mundo. Porque dijiste: yo vengo por los cansados y cargados. Yo vengo por los que están cansados y cargados. Yo vengo por el enfermo, por el que tiene vergüenza, por el que se disfraza de felicidad y tiene tristeza. Yo vengo por ese. Yo vengo por ese que está angustiado. Yo vengo por ese. Yo vengo por ese que no sabe quién es. Yo vengo por ese. Yo vengo por ese que tiene necesidad. Yo vengo por el enfermo. Yo vengo por ese. Yo vengo por ese. Por el que está en prisión. Yo vengo por ese. Por el que le hace falta pan. Yo vengo por ese. Por el que le hace falta abrigo. Yo vengo por ese. Por ese que es como un niño. Yo vengo por ese. Señor, enséñanos también a ir por ellos también. Enséñanos a ir por ellos también. Enséñanos a ir por ellos también, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras basado en el libro de Ruth. Así que quiero que me acompañen en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 5. Cuando lo encuentran me dicen amén y le damos gracias al Señor. Ruth capítulo 1, verso 1 al verso 5. Verdaderamente la palabra del Señor es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Y es increíble cómo el Señor habla a nuestros corazones, nos ministra, nos enseña, nos instruye a través de su palabra. Así que Ruth capítulo 1, verso 1 al verso 5. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, pero el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó
privada de sus 2 hijos y maridos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella tú provees para nosotros el alimento que nosotros necesitamos para poder seguir y hacerle frente a este mundo, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra que es consuelo, es aliento a nuestras vidas, que ella es capaz de llegar a lo más profundo de nuestros corazones y provocar lo que la palabra del hombre no puede provocar, sino que haya una transformación en nuestros corazones, y ese poder solamente lo tiene tu palabra, Dios. Y te damos gracias por ella, Espíritu Santo. Te pido que en esta hora nos visites por medio de tu palabra, nos haga comprender tu palabra y que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que muchos estarán preguntándose qué tiene que ver la historia de Ruth y Noemí con oración o con la búsqueda de Dios, o con la intimidad con Dios. Y este libro tiene mucho que ver con oración, intimidad y búsqueda de Dios. Y si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro de Ruth línea por línea y deleitarse en este libro, yo los invito a que ustedes puedan hacerlo. Este libro inicia con un hombre de Belén que se llamaba Elimelech. Inicia con un trasfondo un poco turbio dentro de la historia de Israel. Había idolatría, habían desechado a Dios, habían volvido a los dioses de las otras tierras. Dios había causado hambre en el pueblo. Y para serles la realidad que vivía el pueblo de Israel en ese entonces no escapa de la realidad que estamos viviendo ahora. Pueblos que se peleaban por territorio, es lo que estamos viviendo ahora. Guerras que se están peleando por territorios. Pueblos que migraban de un lado a otro en búsqueda de qué comer, porque donde estaban había escasez. Y es lo que nosotros estamos viviendo, o sea, no está lejos de nuestra realidad. En nuestra realidad estamos viendo de que hay muchos extranjeros que están migrando desde el sur para ir hacia el norte en búsqueda de una mejor calidad de vida, pero la realidad es que el norte está tan saturado de personas que ya no se da abasto. Entonces, lo que vivió el pueblo de Israel hace muchos años atrás es la misma realidad que estamos viviendo ahora. Y es la misma realidad en la que vivieron las personas a través de los tiempos. Porque cuando usted lee las Escrituras, nosotros podemos ver que lo que se vivió hace muchos años atrás es la misma realidad que nosotros estamos viviendo. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con algún pasaje y uno dice, oye, en estos tiempos habían hombres así, 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 y en estos tiempos también hay hombres así, así, así. Entonces, vemos que de Belén, que se llama, el nombre lo dice, casa de pan, sale un hombre con su familia, Elimelech, el que significa Dios es rey. Esto me da a mí pensar de que en el tiempo turbio de la historia de Israel, en donde las familias estaban olvidando al Dios de Israel y arraigándose a las culturas en las cuales estaban viviendo, había una familia que tenía presente al rey de Israel, porque no lo hubiesen puesto a su hijo Elimelech, ¿verdad? Nadie le pone un nombre con un significado terrible a su hijo, ¿verdad? Entonces, este hombre que se llama Elimelech, Dios de Israel, no estaba dispuesto a esperar en el rey en medio del hambre y de la sequía, sino que lo que hace es que toma a su familia y se va en búsqueda de una mejor esperanza. Esta familia se va a los campos de Moab y nosotros, yo sé que ustedes lo han visto en el libro de Deuteronomio capítulo 25, cuando Dios habla de que como Moab no salió al encuentro del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, no le dio pan y por ende Dios lo desecha. Así de sencillito. Entonces, esta gente, esta familia se va a un lugar en donde es desechado por parte de Dios. Son desaprobados por parte de Dios. Y ellos habitan ahí.
Y Noemí sufre el primer golpe en su familia y es la muerte de su esposo. Cabe señalar de que en aquel entonces la mujer solamente dependía del hombre. Y si éste moría, de sus hijos. Y si estos morían, ya nosotros sabemos lo que es bajo la ley de Moisés, cómo era el proceso de la redención de la familia, en donde el pariente más cercano tenía que casarse para poder darle hijo y tener descendencia. Entonces Noemí sufre el primer golpe, que es la muerte de su esposo. La decisión de Elimelech tal vez no fue la más correcta en aquel entonces. Y más adelante le digo por qué. Pero es que muchas veces en nuestras vidas nosotros tomamos decisiones bajo el lente de nuestra perspectiva humana y bajo el lente de nuestra lógica humana. No tomamos decisiones bajo el lente de lo que dice la palabra de Dios. Este hombre que decía su nombre, Dios es Rey, no estaba esperando una respuesta positiva, no estaba esperando el momento de que sequía pasara para poder esperar la promesa o la bendición de Dios para el pueblo de Belén, sino que decidió por sus propios méritos, agarró su familia, se fue y se fue a otros campos. Entonces Ruth sufre la primera pérdida, su esposo. Después, 10 años después, la segunda pérdida familiar, sus hijos. Y esta mujer queda sola. Sabemos que Noemí, sabemos que a los oídos de Noemí llega la noticia de que en Belén ha vuelto a ver, Dios les ha bendecido, ella toma sus yernas y les dicen, vamos. Ellas le siguen hasta cierto punto y llega un momento en que una se regresa, pero Ruth sigue con ella y le dije, no, yo voy a ir contigo. Y nosotros sabemos la declaración que que Ruth le hizo a Noemí. Entonces, Noemí no era capaz de ver en ese momento bajo el ente espiritual lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo, porque ella estaba centrada en ese momento en su aflicción, y su aflicción era que estaba sola. Vámonos al verso 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ellas y se pusieron en camino para volver a las tierras de Judá. 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Verso 9, que el Señor le conceda que hallen descanso. Y vamos a hacer una línea en esa palabrita, descanso. Cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron voces, lloraron y le dijeron, no, ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. En esos momentos Noemí estaba declarándole a Ruth y a Orfa de que ella no tenía absolutamente nada importante que ofrecerles a estas mujeres. Ella les decía que si ella volvía a casarse y tenía otro hijo, ¿acaso ellas por amor esperarían que ese niño creciera para casarse con ellos? Parece un poco descabellado esa historia, ¿verdad? Entonces ella le dicen, regrésense, busquen marido, cásense. Ustedes van a estar tranquilas y seguras volviendo a los suyos. Noemí le estaba diciendo a Ruth y a Orfa que su lugar seguro era volver a sus dioses paganos, a su cultura idólatra, a su entorno en la cual ellas habían, por así decirlo, dejado de seguir cuando decidieron unirse a esta familia de hebreos. Noemí le estaba diciendo a Ruth y a Orfa que ella no tenía nada que podía satisfacerlas en ese momento. Pero Noemí tenía algo que sí podía satisfacer a Orfa y a Noemí.
Y es lo más maravilloso que tenemos nosotros. Y es lo más maravilloso que nosotros podemos darle a otro ser humano. Y es al Dios vivo y verdadero. Noemí podría mostrarle al Dios vivo y verdadero, pero Noemí estaba tan cegada en su aflicción que ella solamente estaba razonando en ella y bajo los pensamientos humanos que ella podía vivir, bajo la experiencia que estaba teniendo en ese momento. Y aquí voy a mi primer punto. Las aflicciones, cuando no las sabemos dominar bien, nos causa una ceguera y una ceguera espiritual que no nos hace ver bajo el lente de la palabra de Dios lo que Dios está obrando cuando nosotros no vemos nada. La aflicción de Noemí la hizo estar ciega y ella no pudo alegrarse cuando escuchó que en Belén había llegado nuevamente la visita del Señor. Ella fue porque no quería quedarse sola en los campos de Moab. Ella a lo mejor tenía la esperanza de que algún familiar en Belén la recogiera. Pero es que la aflicción y la amargura, cuando nosotros nos centramos en la aflicción y la amargura, nos hace ciego espiritualmente. Y la ceguera espiritual frustra nuestras oraciones, porque ya no estamos viendo por la fe, sino estamos viendo por vista, como lo vio Elimelech. La ceguera espiritual puede causar en nosotros amargura, puede causar en nosotros el alejamiento del conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos intimidad con nuestro Señor, Él mismo lo dijo: cuando tú entres a tu cámara secreta, ahí en lo oculto, cuando estés conmigo, ahí en lo personal, cuando somos tú y yo, lo que tú y yo hemos conversado, eso yo lo haré público. Pero no lo hará público en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y la pregunta está en cuál es nuestra actitud ante esos momentos de aflicción o esos momentos de intimidad. ¿Cómo respondemos nosotros ante esos momentos en los cuales el Señor nos aflige? Porque aquí vemos que Noemí estaba clara que la mano del Señor se había levantado contra ella. Y dice: la mano del Shaddai, la mano del Todopoderoso se ha levantado en contra de mí. Cuando la aflicción viene por parte de Dios, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Nos amargamos? ¿Nos cegamos? ¿O somos determinantes como Ruth y declaramos: donde tú vayas, yo iré? Señor, donde tú me lleves, yo iré. Tu Dios, o sea, tu Dios, el Dios vivo, estamos hablando de una moabita, de una mujer pagana. ¿Qué tanto podía conocer esta mujer de Dios? Pero esa firme declaración: tu Dios es mi Dios. Donde tú mueres, ahí yo voy a morir y contigo voy a estar sepultada. Que el Señor me añada días para estar contigo. ¿Cuál es nuestra actitud ante esos momentos? La bendición que todo ser humano tiene es poder compartir del Dios vivo, el conocimiento del Dios vivo con otro ser humano. Noemí tenía esa bendición, pero Noemí no percibía en los ojos espirituales. Su aflicción y su amargura no le permitía ver lo que Dios estaba haciendo, y era que Dios estaba obrando en el corazón de Ruth. Dios estaba trabajando en ese corazón, preparando ese corazón dispuesto a servir al Dios vivo. Su firme decisión no solo iba a cambiar el curso de su historia, la firme decisión de Ruth no solo estaba cambiando el curso de su historia,
La firme decisión de Ruth estaba causando, amados hermanos, estaba causando el cambio del curso de la historia. Estaba causando el curso de la historia. Estamos hablando de cómo una mujer de una tierra extraña, el Señor la trae a su tierra. No solamente porque simplemente quería que llegara a la tierra, a Belén, sino que el Señor la trajo para que de ella nosotros podamos deleitarnos de esa promesa de redención que el Señor tuvo para con nosotros. Vámonos al verso 14, ahí mismo en capítulo 1. Dice, ellas alzaron las voces, lloraron otra vez. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y era lo que acabamos de comentar. Ruth había hecho una publicación firme de su fe por el Dios vivo. Ruth había publicado con los dichos de su boca en quién estaba su confianza, en quién estaba su refugio. Como dice el Salmo 91, que nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Ruth, con lo que le dijo no solamente a Noemí, sino al Señor, estoy segura de que ella pudo comprender que su refugio seguro estaba en el Señor, en el Dios vivo. Ruth había dejado atrás la casa de su padre, la casa de su madre, su idolatría, su cultura pagana, y decidió decirle sí al Señor. Y a pesar de las experiencias amargas que Ruth llegó a vivir, ella confió que estando bajo las sombras del Dios omnipotente, ella estaba más que segura. ¿Cuál es nuestro lugar seguro el momento en que nosotros queremos intimar con Dios? ¿Cuál es ese lugar? Y no estoy hablando de la casa, del rincón de la cama o el cuarto que tengamos de oración. ¿Cuál es ese lugar seguro? ¿Es el lugar en donde yo me presento con queja ante las peticiones que tengo delante del Señor? ¿O es el lugar donde yo le digo, aunque mis ojos no vean lo que te estoy pidiendo, yo sé que tú estás obrando? Vámonos a Ruth capítulo 2, verso 11. Vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. ¿Cómo dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea por completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si nosotros podamos ver estas palabras que Boaz le dijo a Ruth, bajo el lente de Jesús, diciéndonos a nosotros, todo lo que tú has hecho por tu familia, todo lo que tú has hecho por el ministerio, todo lo que tú has hecho por la obra, todo lo que has hecho por las personas, por las almas, todas esas cosas me han sido informadas a detalle. Imaginemos que Jesús nos dice, ¿cómo dejaste tu antigua vida? ¿Cómo dejaste tu modo de vivir pagano? ¿Cómo dejaste tu casa, tu parentela y todo lo que estaba arraigado a tu corazón y viniste a formar parte de mi pueblo? Un pueblo que antes no conocías, un pueblo que yo te mostré. Que el Señor recompense tu obra
y que tu paga sea completa por parte del Señor. Imaginemos que Jesús nos dice esto. Noemí estaba analizando a Dios bajo el lente de su vivencia, de lo que estaba experimentando, bajo el dolor, la amargura, y aún así las personas le decían, oye, esta no es Noemí, y ella decía, llámeme Mara. O sea, fue como que un bloqueo automático, llámeme Mara, no me llamen Noemí. Porque el Señor, ella estaba enojada con Dios, pero vemos la actitud de una Ruth que estaba dispuesta en servir a Dios. Nuestras oraciones muchas veces son frustradas por las actitudes de nuestros corazones. Señor, quiero una casa, pero en donde estamos, ay, pero limpiar esta casa, qué pereza, a cada rato limpio, a cada rato esto, a cada rato lo otro. Señor, quiero trabajo, pero las actitudes de nuestros corazones hacen que nuestras oraciones sean frustradas. Podemos ver cómo este libro inicia con tristeza, dolor y amargura, y posiblemente así sea la realidad de nosotros, de muchos de nosotros hoy. Las circunstancias de la vida que estamos viviendo, lo que está aconteciendo a nivel mundial, el mundo se está volviendo un caos y esa es la realidad. No escapa de lo que Dios ha dicho en su palabra. Queremos conocer los finales de los tiempos. No hay nada como Jesús lo dejó en el Mateo 24. Ahí está todo. Ajá. El mundo se está volviendo patas arriba. Pero entonces, ¿bajo qué alas yo me estoy refugiando? ¿Cuál es mi actitud mientras yo estoy buscando ese refugio seguro? ¿Deseo servir al Señor o simplemente me dejo llevar bajo las circunstancias que estoy viendo, bajo los no que el mundo me está diciendo? La amargura no nos permite ver la bendición de Dios y mucho menos la obra de nuestro Señor, porque nuestros ojos son limitados ante el amplio poder de nuestro Señor. Amados hermanos, nuestro momento de intimidad es un lugar seguro, es un refugio seguro. Es un refugio no solamente para mí, sino también para mi esposo, para mi hijo, para mis hermanos. ¿Bajo qué alas nosotros nos estamos refugiando? Vemos a Ruth con toda la intención de seguir agradar a Dios, pero vemos a Noemí todavía enojada con Dios, amargada con Dios, que no quería saber nada de Dios. Y las mujeres le decían, oye, pero esta mujer te ha salido mucho mejor que 10 hijos, pero aún así ella no podía ver lo que Dios estaba haciendo. El inicio de esta historia es triste y es lamentable. Pero el fin de esta historia, las lágrimas las convierte en gozo. La convierte en un niño en donde traía esperanza, no solamente para una familia, sino para toda la raza humana. ¿Cuál es nuestro lugar seguro? ¿Bajo qué alas nosotros nos estamos refugiando? Yo creo que si Noemí, ahora nosotros podemos entender estas cosas. Nosotros podemos ver estas cosas y podemos maravillarnos de ver cómo Dios obra en medio cuando no se ve nada. Nosotros podemos ver estas palabras, nosotros sabemos qué es lo que va a suceder, el linaje que sale de aquí, lo que Jesús hizo. Pero Noemí no sabía esas cosas. Y yo creo que si Noemí tuviera la oportunidad de saber que de toda su aflicción saldría aquel que iba a redimir a todo el mundo, ella no estuviera amargada y ella no estuviera triste. Ella no estuviera enojada con Dios. Ella no estuviera viviendo bajo el lente de su realidad, sino que diría, Señor, donde tú me lleves, estaría deseosa. Pero es que muchas veces Dios no nos tiene que mostrar a nosotros el fin de alegría sin pasarnos por el camino del llanto y del sufrimiento.
libro que inicia con tristeza y dolor, pero un libro que termina con nuestra esperanza, con nuestra alegría eterna, que nos da esperanza, nos da consuelo y nos hace sentir seguro bajo qué alas nosotros estamos refugiados. Amén. Voy a pedirle que se pongan sobre sus pies. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú provees en ella todo lo que nosotros necesitamos, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú nos haces entender cómo tú obras, Señor, cómo orquestaste todo para que hoy en día nosotros podamos gozarnos de un Redentor, Padre Celestial. Para que hoy en día nosotros podamos gozarnos de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Lo que fue la aflicción para una mujer, Padre Celestial, hoy en día es la bendición y la esperanza para todas las personas, Señor. Lo que fue el llanto de una mujer, Padre Celestial, hoy en día es la alegría y el gozo eterno para millares de personas que un día anhelan estar con esa promesa, Padre Celestial, con ese Redentor, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a cada día poder estar bajo las alas del Omnipotente, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer bajo tus alas, oh Dios bueno. Ayúdanos a encontrar un refugio seguro, una esperanza segura, Señor, en ti, Señor. En medio de estos tiempos en donde hay guerra, en donde hay hambre, en donde hay peste, en donde cada día se multiplican las enfermedades, Padre Celestial, ayuda a tu pueblo a permanecer bajo tus alas, Señor, bajo las alas de Todopoderoso, donde nosotros queremos permanecer refugiados, Dios. Oh Padre Celestial, que tu iglesia pueda permanecer bajo estas alas, Dios. Que tu iglesia more y habite bajo tus alas, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre Celestial. Y te damos gracias, Dios, porque tú provees nuestras necesidades, tú las conoces, Padre Celestial. Nosotros no sabemos qué necesitamos, pero ya tú las conoces, Padre Celestial, y tú las provees, Señor. Alienta nuestros corazones para esperar en tu voluntad, para movernos en tu voluntad, Señor. Oh, amado Dios, alienta nuestros corazones a permanecer bajo tus sombras, Padre Celestial, a seguir tus sombras, Señor, a seguir tu voluntad, mi Dios, y no ser como Elimelech, que no esperó en tu tiempo, Padre Celestial, sino que se adelantó y tomó decisiones apresuradas, Señor. En estos tiempos ayúdanos a tomar decisiones bajo tu voluntad, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Dios.